Para él la palabra era importantísima y así eran sus negocios, muy correcto. ¿Cómo conoció al señor Luis? Desde niños. De ahí cuando tuve 12 años, ya nos hicimos novios hasta los 16 años, 4 años de novios y nos casamos. Eran como las 8 de la mañana y cuando me llama mi tía Carmen y me dice que si yo había mirado a mi tío, que porque él no llegó a dormir, cosa pues que no es común en él. Es un funcionario al servicio de la comunidad, bombero, aeronáutico. No es normal que se presente aquí en Pasto este tipo de situaciones. Salíamos por todas partes, pueblitos muy cercanos, a buscarlo, a ver si alguien lo había mirado, si alguna cámara nos podría dar un indicio de dónde él estaba. Como Gaula conocemos el caso ya el 14 de abril, cuando a la familia le escriben por una cuenta de Facebook, haciéndose pasar como si fuera la víctima. Si quiere verlo vivo, necesitamos 500 millones de pesos. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. A mediados de abril del año 2019, Luis Ignacio Ascuntar, un bombero de 56 años, bondadoso, trabajador y con una hermosa familia, desapareció sin dejar rastro. Fue visto por última vez cuando salió de su casa en Pasto a cumplir una cita laboral. La desaparición de Ascuntar fue todo un enigma. Según sus familiares y amigos, él no tenía aparentes enemigos. El Gaula de la policía, junto con sus familiares, comenzaron una larga y difícil búsqueda. Y es así como comienza esta historia de Wendy Heredia, Deuda Mortal. Pasto, Colombia. La majestuosa ciudad sorpresa. Ubicada en lo alto de las montañas en la región andina. Sus alucinantes tierras que se aferran a las laderas de los volcanes y aguas resplandecientes hacen un lugar mágico, lleno de tranquilidad. Pero el 11 de abril del año 2019, esto cambió. Lugar que fue testigo de la extraña desaparición de Luis Ignacio Ascuntar, un hombre de 56 años, amable y carismático. Luis Rosas, amigo de Ascuntar. ¿Cómo recuerda usted al señor Luis Ignacio? Un caballero, un señor muy correcto, muy formal. Un hombre de esos que ya no hay, según Lucía Ascuntar, sobrina de Luis Ignacio. Era un hombre generoso. Para él la palabra era importantísima. Él te decía, por ejemplo, el lunes a las 3 de la tarde. Y el lunes a las 3 de la tarde ahí estaba. Y así eran sus negocios, muy correcto. Mauricio Ascuntar, hijo de Luis Ignacio. Una persona trabajadora, una persona humilde, sencilla, muy responsable en su trabajo. Me enseñó la persona que hoy en día soy junto a mi mamá. Carmen Elena Caicedo, con quien comenzó una historia de amor cuando apenas eran unos niños. ¿Cómo conoció al señor Luis? Desde niños. Nosotros, como vivíamos en el mismo barrio, a los 7 años él se me declaró, pero no, ahí no pasó nada. De ahí cuando tuve 12 años, ya nos hicimos novios hasta los 16 años, 4 años de novios y nos casamos. En 1981, felizmente estaban formando una familia y de este idilio de amor nacieron Mauricio y Adriana Ascuntar, dos pequeños que llegaron para unir aún más este matrimonio. Cuando recién nos casamos, él trabajaba de vendedor. De ahí él pues trabajaba en la aeronáutica, él no permanecía quieto, él sí le empezó con un taxi y también llegaba del aeropuerto y a manejar el taxi. Le encantaban los negocios, él le encantaba
moverse, él no era de los que se podía estar quieto. Pensaba en su jubilación porque estaba próxima a llegar y decía, ¿y ahora yo qué iré a hacer? Mirando para el techo. Entonces él ya estaba como maquinando su proyecto de vida. Le apasionaba mucho los carros. Picando aquí y allá, con una cosa, con otra, le gustaba el bien raíz. Todo marchaba bien en su vida. Su familia se encontraba estable económicamente. Sus negocios estaban dando fruto. Aparentemente no había nada que pudiera salir mal. Sin embargo, el 11 de abril del año 2019 desapareció sin dejar rastro. Fue terrible, no sabía qué realmente hubiese pasado con Ignacio, ¿sí me entiende? Pero sí preguntábamos qué pasó. Me parece demasiado extraño que Ignacio se haya desaparecido tan de repente. Mauricio recuerda la última vez en que habló con su padre. El 11 de abril, a las 4:30 yo lo llamo y mi papá me dice que nos reunamos dentro de 2 horas, casi 6 de la tarde, porque íbamos a mirar una remodelación de otro apartamento y cuando lo llamé el celular apagado. Entonces uno asume que el celular se le pudo haber descargado. Celular apagado cuando él nunca apagaba el celular. Carmen, pasada la medianoche, se recostó a la espera que su esposo llegara en cualquier momento. Ya nos acostamos, dijimos tal vez, se encontró con algunos amigos, se puso a tomar. A las 5 de la mañana tocaron a su puerta. Era la ruta del aeropuerto donde su esposo trabajaba, pues había llegado a recogerlo como de costumbre aquel 12 de abril del año 2019. Ya cuando ya miramos el carro, timbraron, nada. No llegó, le digo, pues él sí tenía que trabajar, imagínese, y no. Entonces se nos hizo ya raro. En su lugar de trabajo lo empezaban a echar de menos. Hernán Ortega, amigo y compañero de trabajo de Luis. Ya no llegó, al otro día a las 6 de la mañana ya no llegó. Bueno, calentamos máquinas, la rutina diaria de un bombero, nos preparamos físicamente y esperamos a ver si llegaba. Y yo lo empecé a llamar porque tenía su número y en buzón el número. El celular al que está llamando se encuentra apagado. ¿Era normal que no llegara a trabajar? No, él llegaba a su trabajo todos los días. Todos estaban desconcertados. Nadie sabía qué ocurría. Entonces Carmen decidió alertar a sus amigos y familiares más cercanos, entre ellos Lucía. Eran como las 8 de la mañana y cuando me llama mi tía Carmen y me dice que si yo había mirado a mi tío, que porque él no llegó a dormir, cosa pues que no es común en él. Empezamos a buscarlo, a llamar a los conocidos, mirar dónde podíamos identificar que alguien lo pudo observar en ese momento al día anterior, pero todo fue fallido. Fuimos a CTI a colocar la denuncia de desaparición. Cada minuto que pasaba era una eternidad para esta familia, quienes en medio del desespero imprimieron estos carteles con la esperanza que alguien pudiera darles información sobre el paradero de Luis Ignacio. ¿Cómo empieza ese proceso de búsqueda? No se imagina hasta en los lugares más recónditos donde lo fuimos a buscar. Fuimos a barrios supremamente peligrosos. Yo creo que no faltó una casa o una tienda en un barrio donde no estuviera la imagen de mi tío. En la búsqueda que nosotros ejercíamos, buscarlo en las clínicas, hospitales, en otras partes donde de pronto pensábamos que lo habían ido a dejar. Sin embargo, les hacía falta ir a un lugar donde, según Luis Ignacio, estaría justamente el día de su desaparición. Ese día eran como las 7:30 más o menos. Él llega y me dice pues que en la tarde se iba a reunir con Cristina. Cristina Elizabeth Arcos, una mujer de 40 años, madre cabeza de hogar, dueña de un restaurante a quien regularmente visitaba Luis Ignacio, pues tenían negocios en común. Hace 10, 14 años, mi abuelito, el papá de mi papá, le presta un monto de dinero y desde ahí ellos empiezan a tener como un contacto y empiezan a generar como una amistad. Cristina le propuso un negocio de eventos, en donde ella lo que hacía era básicamente alquilaba el salón y se encargaba del tema de cocina, de alimentos, todo el tema de eventos, en matrimonios, cumpleaños, bautizos, etc. Y mi papá colocaba era el capital. Cuando el evento se daba y todo terminaba, ella le generaba una ganancia.
Tanto así que en enero del año 2019, Cristina le solicitó un préstamo a Luis Ignacio, algo común para él, pues además de ser bombero, constructor, vendedor de carros, inversionista de eventos sociales, en ocasiones prestaba dinero. Pues realmente él no era prestamista, él ayudaba a las personas y eran personas muy conocidas, no eran típico prestamista que alguien llegaba a tocarle la puerta a pedirle plata, no era de esas personas. Y Cristina ya era una conocida de años atrás, así que accedió a prestarle 34 millones de pesos para la hipoteca de una vivienda. Dinero que al parecer iba a ser cancelado el 11 de abril del año 2019. El 11 de abril, a las 2 de la tarde, lo habían citado para entregarle un monto de plata que era del préstamo que mi papá le había hecho a Cristina, que de hecho se iba a utilizar para el pago de un apartamento que él había comprado. ¿Con cuánto dinero salió su papá de la casa? Con 30 millones de pesos, más lo que ellos tenían que haberle entregado, completaban el pago del apartamento. En teoría tenía que entregar 60, 65 millones de pesos en total. Todo indicaba que el último lugar donde había estado Luis Ignacio era el restaurante de Cristina, a quien visitaron justo al día siguiente de la desaparición. Le pregunté qué había pasado porque supe que él estuvo con ella. Simplemente me dijo, él estuvo aquí, se tomó un vaso con agua, cogimos un taxi. El 11 de abril del año 2019, aproximadamente a las 3 de la tarde, según la versión de Cristina Arcos, el señor Luis Ignacio salió desde su restaurante hacia el lavadero. Ambos tomaron un carro de servicio público y se dirigieron hasta el punto. Nos acompañó hasta el lavadero donde estaban lavando el carro de ella. Ella supuestamente se fue en el carro y mi papá se quedó ahí. Si no estaba con Cristina, ¿dónde podría estar? Probablemente habría ido al banco a consignar el dinero de su nuevo apartamento. Llamé directamente al banco, traté de bloquear la tarjeta. Según el reporte del banco, no se había hecho ninguna consignación, pero sí habían realizado retiros con la tarjeta de su cuenta de ahorros el 12 de abril del año 2019, el día siguiente de su desaparición. Pregunté que de qué cajero había salido la plata y ellos me dijeron que por temas de seguridad ellos no me podían dar esa información. Sin avances, al tercer día de la desaparición de Luis Ignacio, comenzaron una campaña en redes sociales para encontrarlo. En redes sociales mi tío era viral prácticamente, todo el mundo lo posteaba, mucha gente te apoyaba y te daba a entender de que sí lo podías encontrar con vida. En cambio había otras personas que eran muy parcas y te decían, no, ¿para qué lo buscan? Él ya no está vivo. Ese mismo día recibieron un extraño mensaje de la cuenta de Facebook de Luis Ignacio. Me escriben el mensaje de yo estoy bien, voy a salir de esta, cuiden a su mamá. Yo le coloco, pero papá, ¿en dónde está? Que él estaba bien, que no me preocupara, que él iba a salir de esto, me decía. Pero algo los alertó. Pero al principio era como si él hablaba, pero nosotros sabíamos que no, porque nosotros sabíamos la manera como él escribía. Y eso había que con puntos, comas, cosas que él no utilizaba. Entonces sabíamos que él no era el que estaba escribiendo. Pasadas 4 horas, sus sospechas se hicieron realidad. Recibieron otro mensaje de la misma cuenta. Si quiere verlo vivo, necesitamos 500 millones de pesos. Según eso, que lo tenían secuestrado. Es ahí donde nosotros como funcionarios de Gaula tomamos la investigación, porque ya no se trataría de una desaparición forzada, sino que se trataría de un secuestro extorsivo. Rápidamente el caso es tomado por el Gaula de la policía en Pasto. Subintendente Elizabeth Loaiza. Como Gaula conocemos el caso ya el 14 de abril, cuando a la familia le escriben por una cuenta de Facebook, haciéndose pasar como si fuera la víctima, manifestándole que él estaba bien, que él se había tenido que ir de la ciudad porque venía siendo víctima de unas extorsiones, y al final ya de la conversación le decían que si quería volver a ver a su papá, que necesitaban 500 millones de pesos. Así que comienzan el estudio del mensaje, pero debían continuar con las investigaciones.
La señora Carmen informa, su esposo había sido citado por una persona en el barrio Julián Buccelli. Hasta donde se dirigió la investigadora del Gaula. Ustedes llegan a este punto, Cristina, ¿qué les dice? ¿Cuál fue su argumento? Cristina vuelve y nos manifiesta de que efectivamente el señor Ascuntar llegó hasta este punto, tipo 2 de la tarde, que almorzó en su restaurante y que ella le hizo entrega de un dinero, que era el producto de la hipoteca, un valor de 34 millones de pesos. Y que luego salieron en un vehículo tipo taxi hasta el sector del lavadero que queda sobre la avenida Boyacá. Allí realizaron labores de campo y buscaron cámaras de seguridad alrededor de la zona. Pero justo ese mismo día no encontraron nada. Sin embargo, 3 días después, enfrente del restaurante, lograron ubicar un video de cámara de seguridad. Allí encontraron algo que cambiaría el rumbo de esta investigación. Pues logramos ubicar ese registro y pudimos evidenciar que la víctima salía con 2 personas. La señora Cristina, en parte de sus versiones, nos estaba mintiendo, porque ella manifestaba de que ella había salido sola con el señor hasta el sector del lavadero, en un taxi, pero se suben 2 femeninas al taxi. ¿Qué estaba ocultando Cristina? ¿Quién era esa otra mujer y por qué omitió mencionarla? ¿Era posible que Cristina supiera el paradero de Luis Ignacio? Para las autoridades era llamativo que Cristina Arcos hubiera ocultado información. ¿Por qué omitir el hecho de que había otra mujer quien salió con ella y también con Luis Ignacio del restaurante donde había sido citado por Cristina? Lo que se descubrió después dejó perplejos a todos. Ya regresamos. Luis Ignacio Ascuntar estaba desaparecido. Sobre las 2 de la tarde del 11 de abril de 2019 salió de su casa, pero jamás regresó. Su esposa Carmen y su hijo Mauricio solo sabían que había salido a cumplir una cita con una vieja amiga. Días después, su familia recibió un mensaje extorsivo en el que les exigían 500 millones de pesos para volver a ver con vida a Luis Ignacio. Cristina Arcos estaba en la mira de las autoridades, pues había omitido un pequeño detalle en su testimonio, pero los uniformados del Gaula no lo dieron por alto. ¿Quiénes eran los secuestradores que mandaron el mensaje? ¿Qué tendría que ver Cristina con la desaparición de Ascuntar? Así continúa esta historia de Wendy Heredia. Deuda mortal. El 11 de abril del año 2019, Luis Ignacio Ascuntar no regresó a su casa en Pasto. Tras salir con más de 30 millones en su bolsillo, e ir a cumplir una cita al restaurante de Cristina Arcos, una amiga conocida que le pagaría el dinero de un préstamo con el que él compraría un nuevo apartamento. Coronel Wilson Sisa, comandante del Departamento de Policía de Nariño. No es normal, por eso es un caso que consternó la comunidad, más aún cuando sabemos que el señor Luis es un funcionario al servicio de la comunidad, bombero aeronáutico. No es normal que se presente aquí en Pasto este tipo de situaciones. El Gaula de la policía ya había podido establecer que Luis Ignacio había sido visto por última vez el 11 de abril del año 2019 en compañía de Cristina Arcos, saliendo del restaurante que ella administraba. Sin embargo, no era todo, pues en el mismo video de cámara de seguridad se percatan que otra mujer había subido al taxi junto a ellos. Las autoridades tenían que determinar quién era ella y por qué Cristina había ocultado información. Aquí ya empezaban ustedes a dudar porque la versión inicial que había dado Cristina no correspondía con lo que
arrojaban las cámaras de seguridad. Exactamente, ella en la primera versión manifestó de que sí se había salido con él en un taxi, pero que iba ella sola en el taxi con el señor Luis Escontar. ¿Quiénes eran esas dos mujeres? ¿Lograron identificarlas rápidamente? Sí, en su momento ya nos dimos cuenta de que las dos femeninas que salían ahí era Cristina Elizabeth Arco Rubio y la otra muchacha que la acompañaba era su hermana Blanca del Carmen Arco Rubio. Blanca Arcos Rubio era la hermana mayor de Cristina, de 50 años de edad, quien no se encontraba en el radar ni de las autoridades ni de la familia Escontar. La hermana Blanca del Carmen no la conocimos ya mucho después. Que a esa hermana ni sabíamos ni la conocíamos, no sabíamos quién era. Así que rápidamente la subintendente Elizabeth toma contacto con Blanca Arcos. Una vez confirmaron su identidad. Llamamos a entrevista a la hermana y la hermana dice que sí, que efectivamente ella salió con ellos de ahí del restaurante, que se dirigieron al lavadero y manejaban la misma versión, que el señor se bajó ahí en el semáforo del lavadero, que ya se ingresaron a recoger el vehículo, pero que después ya no sabían para dónde había cogido la víctima. Rápidamente la subintendente Elizabeth se traslada al punto indicado por las hermanas Arco, donde según ellas habían visto por última vez a Luis Ignacio. Este lavadero que está ubicado en la avenida Boyacá de esta ciudad. Efectivamente entramos a este lavadero y hablamos con el administrador. Le preguntamos exactamente si conocía o distinguía a la señora Cristina Arcos, quien nos manifestó que efectivamente ella era una clienta que traía siempre su vehículo a lavar acá. Jairo Rincón, administrador del lavadero. ¿Ella venía regularmente a este lavadero? Pues sí, ella venía frecuentemente aquí, pues. Ese día, ¿usted qué recuerda aproximadamente a qué hora llegó y en compañía de quién? Pues yo ya recuerdo que sí, llegaron ella, llegó el señor, otra señora que de pronto, pues, como dicen que es la hermana. Pero ellos llegaron y se demoraron ¿cuánto tiempo? Llegaron y por lo mucho unos 2 minuticos nomás y salieron de aquí. O sea, es decir, ellos llegaron, recogieron el carro y se fueron, sí, los tres. Más de ahí no pasó. El señor se sube en la parte de adelante, ella maneja el vehículo y su hermana se monta en la parte de atrás. Para el equipo del Gaula, este testimonio desvirtuaba lo dicho por Cristina. Tenían que corroborar esa información. El primer paso era analizar las cámaras del sector para hacerle el seguimiento al carro donde supuestamente habían salido. Pero no encontraron nada. Lo que sí sabían era que Cristina estaba ocultando algo. Así que hicieron un perfil sobre ella. La señora Cristina Arcos, dueña del restaurante, es una persona común y corriente, no tiene antecedentes, no tiene anotaciones. Su perfil era algo que desconcertaba a las autoridades, pues sus familiares y amigos la describían como una mujer tranquila y amable. Omar Escobar, amigo de Cristina. La conocí cuando ella recién llegó a colocar el localcito de comidas ahí. Inclusive yo le ayudaba a bajar las cosas para que organicen ahí una nevera, los andamios, todas esas vainas yo le ayudaba a colocar a la señora ahí. Cuando por ejemplo se le dañaba cualquier vaina así, por ejemplo de electricidad, yo iba, me decía, venga Rambito, ayúdeme, decía. Yo ya llegaba y tales. Su amistad se había fortalecido con el pasar del tiempo. Y para Omar, Cristina, además de ser una buena amiga, tenía un corazón de oro. Era tan buena gente que la señora, por ejemplo, que cuando llegaban esos gamiencitos así a pedirle, que ella nunca les decía que no. Ella les regalaba una empanada, le regalaba café en vasos desechables, le regalaba de esas hojaldras que hacía ella. Ya habían pasado más de 15 días y tenían más preguntas que respuestas. Hasta este punto de la investigación, las autoridades tenían 2 líneas de investigación. La primera, que Cristina Arcos había sido la persona con quien Luis Ignacio se había visto por última vez con vida, lo que automáticamente la convertía en principal sospechosa. La segunda, tenían un mensaje extorsivo de alguien que desde la cuenta de Facebook de Luis Ignacio había solicitado 500 millones de pesos para volverlo a ver con vida. Pensábamos que él estaba secuestrado y lo tenían en algún sitio. Salíamos por todas partes, pueblitos muy cercanos, a buscarlo, a ver si alguien lo había mirado, si alguna cámara o algo nos podría dar un indicio de dónde él estaba.
Una vez el mensaje fue recibido, el cibergaula comenzó su estudio. Aunque ya habían pasado más de 25 días de la desaparición de Luis Ignacio y quien había enviado el mensaje extorsivo en Facebook no se había vuelto a comunicar, ellos ya habían logrado un avance. Con ellos nos apoyamos para verificar la procedencia de esa cuenta, denominada Nacho Caro. Y efectivamente, Cibergaula nos responde que esa cuenta había sido creada desde el teléfono de la víctima. Había sido creada el día 04 de abril del 2019, nos arroja una dirección IP y nos da el número de teléfono desde donde había sido creada, que en este caso es el mismo número que portaba en su momento el señor Luis Ignacio. Ahora lo más importante para la subintendente Elizabeth eran las coordenadas de donde había sido enviado el mensaje. Y que las últimas conexiones registraban unas IP y que al hacer la verificación, pues esas IP eran o pertenecían a la empresa de telefonía Movistar. Con Fiscalía se hicieron las coordinaciones pertinentes y se solicitó la información con Movistar y Movistar nos arroja pues una información ya más concreta, con coordenadas, a nombre de quién estaba esa cuenta y nos arroja un código MAC. Este código MAC es un código único que se ubica en el router. Con ayuda de Google Maps verificaron las coordenadas obtenidas y les dio una dirección exacta. ¿Qué ubicación les arrojan estas coordenadas? La ubicación nos pega en el condominio Monte Carlos, lugar donde vivía la señora Cristina Elizabeth Arcorrubio. Todo indicaba que Cristina Arcos había enviado ese mensaje desde su propia residencia, pero necesitaban una prueba aún más contundente. Pero ustedes ya tenían lo de la casa, que los mensajes se habían enviado desde ahí, ¿con eso no era una prueba contundente? No, porque igual solamente teníamos de que la conexión realmente sí había salido de esa casa, pero necesitábamos corroborar desde qué teléfono o desde qué elemento de cómputo se había generado la conexión como tal. Como necesitaban información precisa, tenían que ingresar a la vivienda de Cristina Arcos. Solicitamos al señor fiscal que nos diera un registro de allanamiento a ese inmueble y verificar, primero que todo, pues el código MAC si correspondía a ese router. Y segundo, hacer la incautación de todos los elementos de cómputo, celulares, computadores de mesa, computadores portátiles, para poder saber la procedencia desde dónde había sido la conexión de esa cuenta. El 10 de mayo del año 2019, un mes después de la desaparición de Luis Ignacio, agentes del Gaula de la policía llegaron hasta este lugar, donde vivía Cristina Arcos con su familia. Una vez se hace el allanamiento, pues la señora Cristina en su momento estaba en el inmueble, ella se sorprendió, dijo que por qué le allanábamos el inmueble, que ya no tenía nada que ver, pero pues igual se le explicó, se le mostró la orden, se hizo la recolección de los elementos y en su momento pues nos apoyamos con funcionarios de CTI para que ellos hicieran esa verificación con delitos informáticos. Mientras se adelantaba este proceso, la investigación continuaba. ¿Recuerdan los retiros que se habían hecho desde la tarjeta de Luis Ignacio justamente al día siguiente de su desaparición? Solicitamos también a la entidad de Davivienda que tenía la cuenta del señor y les manifestamos de que nos informaran desde dónde se habían hecho este tipo de retiros o transacciones. Ellos aseguraron que los retiros se habían hecho desde un cajero ATH, pero no les dijeron exactamente desde cuál. Y para suministrar ese dato pasaron varios meses. Así que la investigación se estancó. Mientras tanto, Cristina seguía libre y con una investigación en curso. Por su parte, los familiares de Luis Ignacio continuaban con su búsqueda. Nunca habíamos tenido ya respuesta de la aparición de mi padre, pero ya sabíamos que ellas habían sido, porque nosotros manteníamos con Gaula y estábamos siempre ahí. Entonces el abogado y el fiscal nos dijo realmente va mucho tiempo. Es muy poco probable que estas personas se arriesguen a tenerlo. Ya nos daban como unos indicios pues no muy buenos, pero más sin embargo nosotros insistimos mucho. Es desesperante. La señora, yo me la encontraba y se ponía a llorar. Lo mismo Mauricio. Pedía colaboración de que por favor si alguien supiese algo de él y todo eso. Hasta que por fin recibieron noticias del banco a mediados del mes de septiembre del año 2019. Y nos dijeron que ese cajero estaba ubicado en la terminal de transportes aquí en la ciudad de Pasto.
¿Cuánto tiempo pasó para que ellos les dieran estas respuestas? Eso pasó aproximadamente unos 5 meses. Pero esto no fue todo, lo que la entidad bancaria le suministró a los agentes del Gaula. También hizo entrega de unos videos donde aparecía la persona quien había realizado esos retiros. Y ahí es donde ya nos damos cuenta de que los retiros o las transacciones que la familia hablaba de que se habían realizado desde la cuenta, la realizaba la señora Cristina Arcos. Y no había duda, Cristina quedó en evidencia. Estaba grabada en los videos de cámara de seguridad del cajero donde realizó los retiros. Así que pasados 2 días de este descubrimiento, el 16 de septiembre del año 2019, se emitió una orden de captura en contra de Cristina Arcos. Y tan solo 2 días después, se hizo efectiva. Por parte del Juzgado Cuarto Penal Municipal Control de Garantías de la Ciudad de Pasto, la orden de captura reposa su puesto en Cristina Elizabeth Arcos Rubio. ¿Cómo son sus nombres y apellidos completos? Subintendente, ¿qué dijo Cristina cuando fue capturada? Sí, al momento de la captura pues ella estaba muy tranquila, estaba muy sorprendida, manifestaba de que ella no tenía nada que ver con la investigación, que realmente no sabía por qué la estábamos capturando. Dentro de sus derechos está el guardar silencio, entonces simplemente le manifestamos de que posteriormente se le iban a llevar a cabo unas audiencias y que ahí pues ella ya se iba a dar cuenta el por qué la estábamos vinculando a esa investigación. Cristina Arcos, una vez es capturada, es presentada ante un juez de control de garantías en Pasto. ¿En qué momento Cristina decide hablar y confesar la verdad? Al momento de las audiencias preliminares. Se legaliza la captura y al momento de hacer la imputación, el señor fiscal, que en su momento estábamos con un fiscal de apoyo dentro de la audiencia, unos aportes de los videos, y ahí la señora Cristina empezó a llorar y manifestó que necesitaba hablar. Cristina quería confesar lo que realmente había sucedido aquel 11 de abril del año 2019. Según ella, sabía dónde estaba Luis Ignacio. ¿Qué detalles revelaría? ¿Por fin se había acabado la espera? Por fin las autoridades habían logrado capturar a Cristina Elizabeth Arcos Rubio. Ella aseguraba que era inocente de la desaparición de Luis Ignacio. Pero entonces, ¿por qué guardó silencio y ocultó la ubicación de su amigo durante tanto tiempo? Ya regresamos. Las historias, anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y reporteros detrás de esta historia. Encuéntrelas ahora en el podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y con el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narrando. En Pasto, la extraña desaparición de Luis Ignacio Ascuntar aún no estaba esclarecida. Pero después de 5 meses, las autoridades escucharían la confesión de Cristina Arcos, la principal sospechosa de este caso. Ella era la única que podía revelar el paradero de Luis Ignacio. Y las autoridades y la familia querían saber qué había detrás de esta extraña desaparición. Así es como termina esta investigación de Wendy Heredia. Deuda mortal. En Pasto, las autoridades ya habían logrado la captura de Cristina Arcos. Y aunque todo indicaba que ella era la responsable de la desaparición de Luis Ignacio, una vez fue presentada ante un juez de control de garantías, ella
solicita ser escuchada. En el interrogatorio manifiesta de que ella había sido víctima de unas amenazas por parte de unas personas que eran de un grupo al margen de la ley, que eran del Putumayo, y que estaban buscando al señor Luis Ignacio porque él estaba trabajando con lavado de activos. Que como ella era allegada y amiga del señor, le habían dicho a ella que tenía que entregarlo. Y su testimonio se ponía aún más crudo. Por primera vez, Cristina Arcos asegura que Luis Ignacio está muerto. Ella decía que había visto el cuerpo del señor cuando estas personas supuestamente en una camioneta lo tenían dentro de una bolsa. Y ella manifestó de que ella tenía conocimiento de dónde estaba el cuerpo porque eso lo habían obligado a estar ahí en ese punto y que si ella no colaboraba o que si se ponía de zapa o de chismosa a hablar con las autoridades, pues que eso mismo le iba a pasar. Una vez Cristina decide dar esta versión, ella los acompaña hasta el lugar donde supuestamente está el cuerpo del señor Luis Ignacio. Ella nos informó de que el cuerpo estaba en un lugar, solicitamos nos hiciera el acompañamiento y nos mostrara en qué punto era que ella decía que se encontraba el cuerpo. Al día siguiente de su captura, el 19 de septiembre del año 2019, Cristina Arcos en compañía de funcionarios del Gaula llegaron hasta este lugar, ubicado en el kilómetro 18 El Encano, en la vía que comunica a Pasto con Putumayo. Según ella, el cuerpo sin vida del señor Luis Ignacio, de 57 años, se encontraba en este lugar desde el 11 de abril, el día en el que él desapareció. estas son imágenes reales del operativo. Al llegar a este punto, ¿ustedes cómo encuentran el cuerpo del señor Luis Ignacio? Cuando llegamos a este punto, lo primero que vamos a observar es que al fondo hay como un hueco y ahí estaban algunos de los restos. El día anterior ya CTI había hecho la recolección de algunos restos óseos. ¿El CTI ya estuvo en este punto? El CTI estuvo en este punto porque el mismo día que fue capturada la señora Cristina, unos funcionarios que trabajan en la vía, cuando se bajan a lavar sus implementos a esa quebrada, habían reportado que habían partes de huesos que tal vez pertenecían a una persona. Llaman a la policía y la policía, que en ese caso era CTI, y ellos vienen y hacen la recolección de los elementos como eran las prendas de vestir, las llaves del apartamento y unos restos de cráneo. Cuando ya la señora Cristina nos trae acá, observamos que era el mismo lugar donde habían encontrado esos restos, entonces empezamos a hacer una búsqueda más minuciosa. Y ahí es donde encontramos ya su caja dental, encontramos su peineta. Mientras Cristina intentaba brindar información valiosa para que la fiscalía creyera en su argumento inicial, los familiares de Luis Ignacio, 5 meses después de su desaparición, fueron confrontados con la terrible noticia. En ese momento ellos nos informan que encontraron unos restos y que hay unas prendas de vestir. Nos mandaron las fotos, efectivamente eran de mi papá. Pues era la ropa, un puente que tenía de los dientes, la peineta, pues ya reconocimos que sí era él. No lo creía. Yo albergaba la esperanza de que mi tío iba a estar con vida. Siempre hasta el final, hasta que le entregan el cuerpo a mi primo y ya por medicina legal dicen que era el ADN de mi tío. Aunque Cristina había intentado generar credibilidad con su revelador testimonio, su argumento no fue del todo convincente para las autoridades. Coronel Giovanni Cristancho,
director de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional. Lo que nos había dicho en las primeras versiones no era tan ajustado a lo que la parte técnica nos demostraba. Realmente este caso se pudo desarrollar una parte investigativa prácticamente en un 70-75% técnico, en búsqueda de bases de datos, análisis de videos, para llegar a determinar que la persona que nos dio la primera versión estaba mintiendo, que su versión no está ajustada a la realidad. Podemos entregarle esos elementos materiales probatorios, esas evidencias físicas a la Fiscalía. Lo primero que haría la Fiscalía era presentar 4 pruebas contundentes en contra de Cristina Arcos. Andrés Fajardo, fiscal del caso. Esos videos nos permitieron verificar que efectivamente se encontraron, sostuvieron una reunión y que posteriormente salieron juntos, tomaron un taxi. La segunda prueba de la Fiscalía era probar que el mensaje extorsivo había sido enviado por Cristina Arcos el 14 de abril del año 2019. Proviene del lugar específico donde tenía la residencia la señora Cristina. Y se hace un allanamiento y registro a su casa, se logra la incautación de unos equipos de cómputo, de unos equipos celulares, y de la extracción de la información que pudimos obtener nos dimos cuenta que efectivamente el mensaje extorsivo salía de su computador. La tercera. Para la Fiscalía, Cristina Arcos era quien había hecho los retiros bancarios con la tarjeta de Luis Ignacio. Los videos que nos permitían verificar que había retirado dinero con la tarjeta de la víctima usando las claves de la víctima, que era la misma señora Cristina. Y una última prueba, un motivo. Nicolás Moncayo, abogado defensor de la familia Ascuntar. Se trataría de un tema económico. Había unos préstamos de dinero y a raíz de eso se habría desencadenado una privación de la libertad y un atentado contra la vida de esta persona. Y aunque Cristina había revelado el paradero de Luis Ignacio, no tenía cómo probar su hipótesis. Así que en últimas decide aceptar cargos, pero no se hunde sola, así que decide delatar a su cómplice, quien según ella estaba detrás de bambalinas. Cristina, en un interrogatorio de parte, termina vinculando a su hermana Blanca del Carmen. Ella manifestó qué rol cumplieron dentro de la empresa criminal que organizaron previamente y que ejecutaron y que terminó con la vida de la víctima. Cristina, ella dice que su hermana estaba desesperada porque no tenía cómo pagarle los 35 millones en los cuales ella había servido como fiadora, porque pues el señor Luis Ignacio era amigo de la señora Cristina y ya habían llevado varios negocios en los cuales habían sido buenos, que la hermana sí le planteó que era mejor deshacerse del señor Luis Ignacio, que ellas planearon en conseguir a una persona para que hiciera ese tipo de trabajo. Ella dice que contrataban supuestamente 4 personas que eran del Putumayo. Sin embargo, los sicarios contratados no cumplieron con el trabajo pactado, así que ellas mismas tenían que terminar lo que habían comenzado. Ella manifestó que la víctima llegó hasta el restaurante, que se habían citado con el fin de hacer la devolución de 30 millones de pesos que el señor les había prestado a cambio de hipotecar un bien inmueble que ellas tenían y que no lo habían hecho. Cuando él llegó al restaurante le ofrecieron una botella de agua, la cual previamente habían preparado con un sedante. Gracias a eso pudieron doblegar su voluntad. Del restaurante salieron Cristina, Blanca y Luis Ignacio. Todos se dirigieron hasta el lavadero. Allí recogieron el carro de Cristina. Al salir hicieron un recorrido hasta llegar al condominio Monte Carlo, donde Cristina Arcos vivía con sus hijos, a quienes recogió ese mismo día, para llevarlos hasta donde su suegra. Una vez llegaron, Cristina subió en compañía de sus hijos a un ascensor. Y Blanca quedó en el carro con Luis Ignacio. Cristina, pues yo lo que me demoré en subir en el ascensor, en dejar los niños, y cuando vuelvo y bajo, ya mi hermana le tenía puesto una bolsa en la cara al señor Luis Ignacio y lo estaba asfixiando. También le había quitado todas sus pertenencias, tenía la cédula, tenía las tarjetas, tenía incluso en un papel las claves de las cuentas y las claves del usuario de la cuenta de Facebook. Y para asegurar su delito, adicionalmente le inyectaron un medicamento que se utiliza para la eutanasia en los animales.
Según el testimonio de Cristina, en medio de su plan macabro aproximadamente a las 6 de la tarde, las hermanas Arcos deciden tomar la ruta que comunica a Pasto con Putumayo, donde ubican una zona boscosa. Allí botaron el cuerpo. Ella cuenta pues los pormenores de que la señora Blanca era la que empujaba pues el cuerpo como para que no se notara de que esa persona iba a quedar ahí. Ella dio la vuelta en el carro y le alumbraba con el carro y ella decía que se miraba algo. Una vez lograron deshacerse del cuerpo de Luis Ignacio, ambas hermanas regresan a Pasto. Y al día siguiente, Cristina Arcos hace varios retiros con la tarjeta de la víctima, mientras Blanca esperaba en el carro. Con esta reveladora confesión, el 8 de octubre del año 2019, el Juzgado Segundo Penal Municipal, con Fusión de Control de Garantías de Pasto, emitió orden de captura en contra de Blanca del Carmen Arcos Rubio. Sin embargo, para esta fecha, esta mujer se había dado a la fuga. Blanca lo que hace es salir del país y se va para el Ecuador. El 11 de enero del año 2020, 9 meses después del crimen perpetuado en contra de Luis Ignacio Ascuntar, Blanca Arcos Rubio fue capturada al regresar a Colombia. ¿Entendió sus derechos, mi señora? Sí. Entonces, por favor, regáleme ahí su nombre completo y su número de cédula. Blanca del Carmen Arcos Rubio, número de cédula. Porque habría usted participado en la conducta punible inicialmente de desaparición forzada de que fuera víctima el señor Luis Ignacio Ascuntar Tulcán. Y de acuerdo a los elementos materiales que tengamos, la Fiscalía solicitaría una medida de aseguramiento. Todo eso se somete a la decisión de un juez de control de garantías. Aquí es sometida a un juicio, el cual no dura mucho, pues la confesión de su hermana fue tan contundente que ninguna de las dos tuvo opción de demostrar su inocencia. Ambas hermanas Arcos realizaron un preacuerdo con la Fiscalía. Las dos hermanas Arcos Rubio terminan por hacer una negociación jurídica con el Estado, con la Fiscalía, y por vía de preacuerdo terminan condenadas pues, a una pena privativa de la libertad. Gracias a este preacuerdo, su pena les fue rebajada y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto con función de conocimientos condenó a Cristina y Blanca Arcos a 18 años de prisión por los delitos. Por el homicidio agravado, por la desaparición forzada y por el hurto calificado y agravado de las cuales fueron señaladas. ¿Se hizo justicia en el caso de su papá? Los años de cárcel, para ellas, 18 años, no me parece justo. Sabemos que hay una justicia divina, a pesar de que afectaron mucho nuestra familia de por vida, ellas también afectaron su familia. Ellas se merecen una cadena perpetua. Esta clase de gente no merece estar en la calle cuando salgan. Que sé que Dios hará justicia, porque 18 años no son nada en comparación del daño que nos hicieron. Hoy las hermanas Arcos se encuentran recluidas en la cárcel de Yumbo en el Valle, hasta donde llegamos con nuestras cámaras del rastro en busca de una entrevista, pero ninguna de las dos aceptó. El 16 de enero del año 2020, casi un año después de la desaparición de Luis Ignacio, sus familiares pudieron darle cristiana sepultura a sus restos óseos, los cuales reposan aquí, en este cementerio Jardines de las Mercedes, donde regularmente vienen a visitarlo. Por haber sido el mejor padre, por haber sido esa persona incondicional para mi vida. Te amo y nunca te voy a olvidar. Allá en el cielo, cuando sea mi hora, nos volveremos a encontrar. Para sus familiares y amigos, quienes tuvieron la dicha de conocer a un hombre de una sola palabra, quien por más de 50 años supo darles luz a quienes lo rodeaban, esa luz que fue apagada por la ambición de dos hermanas, este crimen es un daño irreparable, el cual dejará un legado de por vida. Tranquilo, negro, esto pasa, no te preocupes. Esto pasa, no te vas a morir por eso.
Un mensaje para su papá, ¿qué decirle? Donde quiera que él esté, que sabemos que está con Dios, que su legado va a estar ahí. Que lo sigo amando y será mi eterno amor. Fueron 38 años de casados, 4 de novios. Y fue toda una vida. Y que nunca lo voy a olvidar. Siempre está en mi corazón él.